Amén, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. ¿Sabías que estamos en la casa de Dios, pero tú también eres casa de Dios? Amén. ¿Cuántos saben esto? Tú eres morada de Dios. Por eso tú puedes estar en paz. ¿Sabes por qué? Porque Dios vive en ti. Repite conmigo: Dios está en mí. Amén. La palabra de Dios dice que Él no te ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que cualquier cosa que va en contra del espíritu que Dios te ha dado, recuerda que Él vive en ti y tú puedes descansar. Hoy tengo una palabra que espero que vaya a bendecir tu vida. Solo quisiera responder una pregunta que me han hecho sobre cómo tener victoria sobre la ansiedad. Amén. Es interesante que hoy más y más las personas están teniendo problemas con, ¿qué cosa? Ansiedad. ¿Tú sabías que la ansiedad es un pecado? ¿Cuántos sabían eso? La palabra de Dios dice que todo lo que no proviene de fe es, ¿qué cosa? Pecado. Amén. Dile a tu hermano: todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero dile: no te asustes, hay buenas nuevas. Amén. Cristo Jesús conquistó, ¿ok? Y te ha hecho más que vencedor. Tú eres más que un conquistador en el nombre de Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos tener victoria? Es interesante que hoy las personas, ellas están mucho más comunicadas en las redes sociales, pero tienen menos amigos que en el pasado. Hay muchas más herramientas para poder estar conectados, pero parece que cada vez las personas se sienten más solas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque las personas hoy en día, ellas están teniendo solamente relacionamientos de apariencia. ¿Ok? No sé si tú sabías que cada vez que tú estás en los aplicativos, y creo que ni puedo decir el nombre de ellos, que pueden bajar nuestra live acá, pero en los aplicativos que tú usas, cada vez que tú das un clic, es liberado un montón de dopamina en tu organismo para que tú puedas estar y para que eso pueda ser un vicio en ti. Y cada vez tú quieres más. No sé si te ha pasado, a veces estás ahí, tú dices: voy a mover en mi celular 5 minutos. Y ahí empiezas, ¿no? Y cuando ves, anocheció. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque hay muchas personas que ellas están siendo víctimas de esta dopamina que va a generar después una ansiedad. Hasta hoy tú puedes hasta reproducir un audio que alguien te manda, no en la velocidad normal de 1.0, ¿no? Sino tú puedes la velocidad en 1.5 o hasta 2 veces la velocidad normal. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Antes escuchan a la persona hablando, ¿no? Y tú, eso es muy peligroso si tú estás haciendo eso. ¿Sabes por qué? Porque pronto tú no vas a conseguir escuchar a una persona que hable a una velocidad normal. Tú vas a estar queriendo que esa persona ya hable y tal. ¿Por qué? Porque todo el mundo ahora está cercado. ¿Y cómo nosotros podemos tener victoria? La ansiedad, ella puede ser producida por un problema que estás pasando. La ansiedad puede ser producida por una creencia incorrecta que tú tienes. La ansiedad puede ser producida por un diagnóstico contrario que te han dado. Y hoy tú vas a saber cómo puedes tener victoria sobre ella. ¿Okay? Abre tu Biblia en 1 Pedro 5, versículo 7. ¿Cómo nosotros podemos tener victoria sobre la ansiedad? ¿Cómo nosotros podemos triunfar en contra de la ansiedad? ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida de paz y no una vida de temor? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué cosa? Cuidado. Repite conmigo: cuidado de vosotros. Entonces, ¿cómo una persona se llena de ansiedad cuando ella no cree que Dios le está, ¿qué cosa? Cuidando. Cuando ella no confía en Dios, su corazón se llena de preocupación. Ella baja su escudo. El escudo es el escudo de la fe. ¿El escudo de qué cosa? Creer que Dios está en control. Amén. Cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta, ellos se desesperaron, se llenaron de ansiedad y dijeron: Señor Jesús, ¿no tienes, qué cosa? Cuidado de nosotros. O sea, ¿no te importas por nosotros? Cuando tú crees que Dios no se importa por ti, tú te llenas de qué cosa? De preocupación. Y cuando tú estás lleno de preocupación, lleno de ansiedad, eso va a generar qué cosa? Una enfermedad psicosomática en tu cuerpo y tú vas a estar peor. Pero Dios, Él vino para que tú tengas qué cosa? Paz.
Él le dijo a los discípulos, hombres de poca, ¿qué cosa? Fe. Entonces, ¿cómo vencemos la ansiedad? Repite conmigo, creyendo que Él tiene cuidado de él. Amén. Dile a tu hermano, Él tiene cuidado de ti. Tú no estás solo. ¿Por qué hay hermanos que ellos deciden relacionarse con alguien apresuradamente? No, ellos aceptan una mentira. ¿Cuál es la mentira? Ya está pasando tiempo. ¿Ok? El tren se está yendo. Pasó un tren 0 kilómetros, ahora pasó un otro, mejor acepta este acá. Métete en este acá, mejor que nada, ¿no? Deja de creer en la mentira. Hay muchos hombres que se relacionan con personas que saben, con mujeres que no deberían ser. ¿Por qué? Porque ellos creen que Dios no tiene cuidado. Hoy estoy para decirte que Dios tiene cuidado sobre tu vida. Amén. Dios tiene el control. Él es el camino. Deja de llenar tu corazón de preocupación y de ansiedad. Amén. Si viene un diagnóstico médico contrario, recuerda siempre esto, ¿ok? Tú tienes que colocarlo en las manos de Dios. ¿Qué es lo que tu mente va a decir? Tu mente va a decir, ¿qué vas a hacer con esta situación? ¿Qué vas a hacer con este problema que tú tienes? Tal vez tú tienes tu empresa y este mes no entró lo suficiente para pagar a todos. Ahí tú te llenas de ¿qué cosa? Preocupación, ansiedad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Ese es el momento de que tú digas, yo voy a echar toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Amén. Amén, hermanos. Los que se llenan de ansiedad son aquellos que cargan lo que solamente Dios puede cargar. Amén. Entonces tú vences la ansiedad descansando. Existe solamente una palabra en el Nuevo Testamento que dice, esforzaos para entrar en el descanso. Ok, apunta eso. Tengo que esforzarme para qué cosa? Para descansar. ¿Por qué? Porque cuando tú descansas, tú estás diciendo, Dios es el que está trabajando. Amén. Él trabaja por ti. Hay un proverbio que dice, a sus amados Él da, mientras ellos, ¿qué cosa? Duermen. Siempre que tú vayas a dormir, deja, y esposas, tengan sabiduría. ¿Okay? Hay esposas que ahí 11 horas de la noche le dice al marido, mira, hay que comprar el gas, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, hay que pagar aquello otro. Amén, mi amorcito, vamos a dormir ahora. El marido no tiene pesadillas esa noche. ¿Por qué? Porque todo tiene su hora. Cuando tú vayas a descansar, recuerda, el lugar que Dios tiene para darte, ¿okay? Él suple. Salomón recibió mientras él, ¿qué cosa? Dormía. Dios no da por intermedio de tus habilidades, ni por intermedio de tu destreza, ni por intermedio de tu inteligencia. Él da porque tú eres su hijo amado. Amén. Y tú tienes parte de la herencia. Y tal vez tú crees que tú no tienes más parte porque tú fallaste. Él te dice, todos tus pecados te fueron perdonados. Ahora es momento de reinar en vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dile a tu hermano, rechaza la ansiedad, porque Él tiene cuidado de ti. Amén. Colócalo en sus hombros. Cuando el enemigo te enfoque, ¿qué vas a hacer con eso? No, eso está en los hombros de Dios. Pero ¿cuándo te vas a casar? Tranquilo. ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo? Tranquilo, cuidado. ¿Okay? ¿Pero qué vas a hacer? Te echaron del trabajo, pero Dios tiene un trabajo mejor para mí. Amén. Tal vez, pero la persona te dejó. Bueno, él que perdió. Que Dios tiene a alguien mejor para mí. Amén, hermanos. Esa es la mentalidad y la actitud que Dios quiere que tú tengas. Por eso Él dice, al vencedor yo daré. ¿Quién es el que vence? El que vence la ansiedad. ¿Y cómo tú vences la ansiedad? Colocando tu escudo de la fe. Yo creo aún en medio de la tormenta. Gloria a Dios. Y si tú tienes más preguntas, te invito a que tú puedas estar colocando. ¿Ok? Tenemos un grupo. ¿Cuántos hacen parte del grupo Activación 628? Levanten la mano. ¿Ok? Hubo una queja. Pastor, usted a veces no hace activación. Es para que tú valores un poco la activación. Amén. Tú puedes ahí colocar, ahí tú vas a tener mi WhatsApp personal. Tú puedes mandar preguntas, ¿ok? Y vamos a estar respondiendo a medida de lo posible aquí. Hoy quisiera hablar sobre discípulos, el propósito de Dios, ¿ok? El propósito de Dios, el lugar de protección, el lugar de bendición, es cuando tú eres un, repite, discípulo. Jesucristo, Él vino ¿para qué cosa? Para hacer discípulos. La gran comisión no fue ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer miembros. No fue ir y hacer ¿qué cosa?
discípulos. ¿Ok? Habían 10 leprosos. 9, los 10 fueron sanados, pero solo uno volvió. Amén. Solo uno quiso caminar con Jesús. Entonces, Dios, Él desea que tú seas un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Voy a hablar de algunas características del discípulo. Y hemos estado hablando sobre la unidad. Entonces, en la unidad, el discípulo se manifiesta. ¿Ok? Amén, hermanos. ¿Están aquí o no? ¿Ok? Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 9:23. Lucas 9, versículos 23 y 24. Acompaña conmigo, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Este la salvará. ¿Están acá o no, hermanos? Necesito tu ayuda para predicar. Amén. ¿Ok? Repite: salvará. ¿Por qué? Déjame explicarte algo. Hay muchas personas que tienen confusión y hasta con el tema de la gracia. Pero pastor, estamos bajo la gracia. Bajo la gracia no es Dios que lucha por nosotros. Acá parece que todo depende de nosotros. Aquí está diciendo lo siguiente en el original: el que quiera salvar su vida depravada, que fue depravada por la carne, su vida inferior, ¿ok? Él, ¿qué cosa? La perderá. Pero aquel que rechaza su vida inferior, su vida depravada, ¿ok? Su vida que ha sido contaminada con el pecado, y decide, ¿qué cosa? Caminar con Cristo. Este es el que va a ganar su vida. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, Dios hoy nos exhorta para que nosotros no vivamos en la carne. Él quiere que vivamos en el Espíritu. Solo podemos vivir en el Espíritu a través de ¿qué cosa? De la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido. ¿Ok? Hoy tú puedes recibir gracia de Dios. Tú crees que tú necesitas más plata, pero tú necesitas es más favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú crees que tú necesitas, sabes, más personas influyentes en tu vida. No, lo que tú necesitas es más favor de Dios. Y la gracia de Dios puede ser multiplicada. ¿Cómo? Cuando tú sabes que no depende de ti, sino depende de Cristo Jesús. Amén. ¿Están aquí o no? Estoy yendo muy rápido. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo primero, Dios, Él trabaja con discípulos. Si tú supieras qué importante es ser discípulo, qué importante, la palabra dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Él busca, eso quiere decir que hay personas que no son devorables. ¿Ok? Si Él busca, es porque Él ve a algunos y Él dice: no, esta acá no. Y no es porque la carne es fea, ¿ok? No como esta acá. Ay, qué asco. Vamos a ver este acá. No es eso. Él no puede devorar a algunos. ¿Sabes por qué? Porque algunos tienen el escudo de la fe. Algunos hacen parte del cuerpo. Amén. Repite: ese soy yo. Dile a tu hermano: ese soy yo. Yo soy indevorable. ¿Ok? Porque tú haces parte del cuerpo. Tú haces parte de la iglesia. Mucho cuidado con esas enseñanzas. No, ahora todo es digital. ¿Ok? No, tú solamente sirve a Cristo. No necesitas ir a la iglesia, sirve a Cristo. Pregunta: si la palabra dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿cómo alguien puede servir la cabeza y no el cuerpo? Es ilógico. Amén. Entonces dile a tu hermano: es una bendición congregar. Si escuchas a alguien: no, solamente vamos a reunirnos virtualmente. No, eso es mentira del diablo. ¿Quién crees que está por detrás de toda esta pandemia? Que busca, ¿qué cosa? Aproximarnos o distanciarnos. Amén. Entonces, ten ojos para que tú puedas ver. Quiero hablarte de 5 características para que tú seas guardado, para que tú seas un discípulo bendecido. ¿Cuántos quieren saber? Primero, escribe ahí, no se va a proyectar hoy. Escribe: se sujeta fácilmente a la autoridad. Nosotros hemos hablado domingos pasados que en la unidad hay bendición. ¿Cuántos se acuerdan? En la unidad hay multiplicación. Si tú en tu familia, Jesucristo dijo: una casa dividida, ¿no? ¿Qué cosa? Permanecerá. No va a crecer. Si en tu matrimonio hay una división, el matrimonio se vuelve un infierno.
Salmos dice, qué bueno es habitar todos los hermanos en, ¿qué cosa? Armonía. Armonía quiere decir unidad. La peor cosa es cuando nosotros nos juntamos, pero en división, cada uno por su cuenta. Amén. Entonces repite conmigo, Dios ama la unidad. Dios se mueve en la unidad. Y Dios aborrece la división. Amén. Entonces, en la unidad nosotros sabemos que Dios, Él elige a los discípulos. Y una característica, la primera que te he dicho, es que el discípulo se sujeta fácilmente a la autoridad. No existe mayor bendición que Dios coloque autoridades sobre tu vida. Porque tú eres, ¿qué cosa? Protegido. La persona que no se sujeta a la autoridad, ella cree que ella puede hacer todo. Ella está llena de justicia propia y ella dice, ¿quién es esta persona para liderarme? Yo tengo 5 años de cielos abiertos. ¿Tú cuántos años tienes? La persona que está bajo la ley está bajo maldición, nos dice la palabra de Dios. ¿Okay? Si quieres permanecer bajo bendición, tienes que saber que tú como discípulo tienes que sujetarte fácilmente a la autoridad. Mira lo que dice Efesios 5:21. Efesios 5:21. La palabra de Dios nos dice, someteos unos a otros en el temor ¿de quién? De Dios. ¿Está ahí? Someteos unos a otros en el temor ¿de quién? De Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay acepción de personas. ¿Cuántos acá participan de una célula? ¿Ok? Si tienes un líder a tu lado, dile, tú eres una bendición para mí. ¿Ok? Si tienes un líder ahí que te lidera, ¿no? Que semana tras semana está ahí, te manda mensaje. Nadie en el mundo quiere mandarte mensaje, pero él te manda mensaje. Ok, recuerda, es una bendición. ¿Sabes por qué? Es importante que tú sepas que tú tienes que sujetarte. Hay personas que ellas dicen, no, a Ronnie yo no me sujeto. ¿Por qué? Porque Ronnie todavía no está en mi nivel. Yo solo me sujeto al pastor Felipe, al pastor José Carlos, a la pastora Luisa. A ellos sí me sujeto, pero no, a este discipulador no. Hay personas que ellas dicen, este líder de célula fue levantado ahora y ya se cree algo. Yo no me voy a sujetar a él. Presta mucha atención, el texto dice, sujétense, someteos unos a otros. ¿Por qué una persona decide no sujetarse a otra? ¿Por qué? Porque en su interior él cree que él es muy grande para sujetarse. ¿Ok? Jesucristo, él vino y él nos demostró algo muy importante. ¿Qué cosa? Él hizo fila para bautizarse ¿con quién? Con Juan. ¿Quién era mayor, Jesús o Juan? ¿Ah? ¿Quién era mayor, Jesús o Juan? ¿Quién era más grande? Jesús. Y él aún así, él decidió ¿qué cosa? Sujetarse. Cuando él vino a bautizarse, Juan dijo, no, pero yo no soy digno. Ahí él dijo, no, es para cumplir las escrituras. ¿Ok? El poder de Dios se manifiesta en, ¿qué cosa? Humildad. ¿Cuántos dicen amén? Ok, presta mucha atención. Quien es discípulo sabe que su sujeción no depende de la perfección del líder. Hay muchas personas que creen en la mentira. Yo solo me sujeto si este padre es perfecto, ¿no? No, mira, falló. Perdiste, me decepcioné. Qué mal, amigo. Qué mal. No esperaba eso de ti. Hay personas que ellas solo se sujetan. Ellos creen que la sujeción, la sumisión son como aquellos matrimonios. Hay matrimonios que no son matrimonios, son contratos, ¿no? Donde el esposo dice, yo solamente cumplo mi parte si tú cumples la tuya. Si tú cocinas, planchas, no hiciste hoy, ok. Entonces, no va a haber plata. Y la mujer también. Llegaste tarde sin avisarme. Fútbol con tus amigos. Ok. ¿Estás bien, mi amor? Sí, estoy bien. ¿De verdad, mi amor? Sí, todo bien. Entonces, cuando es un contrato, la palabra de Dios dice que el matrimonio es un, ¿qué cosa? Pacto. Amén, hermanos. Ahora, sobre toda autoridad está la autoridad soberana. Nadie puede violar la autoridad soberana diciendo, haz lo que yo quiero. ¿Están aquí o no? ¿Quién es la autoridad soberana? Cristo Jesús. Ni tu jefe, ni tu pastor, ni tu líder puede violar la autoridad soberana, la que va en contra de la palabra de Dios. Así que si alguna persona te dice, haz esto por mí, y tú dices, pero esto es pecado. No hay problema, yo soy autoridad, cuidado. ¿Ok?
Esa persona no es de Dios. Pero Dios, Él desea que nosotros podamos fluir en unidad. Amén. ¿Y cómo hacemos esto? Caminando, enfocándonos no en lo negativo, sino en lo positivo de uno del otro. Te voy a contar una historia acá muy interesante. Se reunieron los instrumentos, los materiales de carpintería. Un día decidieron tener una reunión. Nos cuenta la historia. Entonces, en esta reunión, una asamblea general, el martillo agarró el micrófono y empezó a decir: yo quiero decir algo. Vamos a empezar esta reunión porque hay cosas que necesitan ser tratadas. Y en eso el clavo tomó el micrófono del martillo. ¿Sabes lo que el clavo hizo? Dijo: yo solo continúo acá si el martillo se va, si es expulso de esta reunión. Y todo el mundo dijo: ¿por qué? Porque el martillo solamente golpea. Solo todas las veces está golpeando. No sirve para nada más. Ahí entonces el martillo dijo: bueno, yo reconozco mis defectos, ¿no? Últimamente he estado martillando mucho, pero yo me voy por mis defectos, pero solamente si el serrucho también se va. Ahí el serrucho dijo: pero ¿por qué yo no? Porque tú solamente serruchas a todos. Estamos aquí y tú estás serruchando. Todos tú estás enfocado en serruchar y nada más. En eso el serrucho toma el micrófono y dice: ok, yo soy expulso de acá, pero solamente si el clavo también se va. Porque el clavo solamente depende de otros. Él no sabe hacer nada solo. Su trabajo depende de otras personas. ¿Sabes aquella persona que depende de todo? Ay, yo dependo. Ay, no puedo, no consigo. Y bueno, mientras estaban discutiendo, llegó el carpintero. El carpintero agarró todos los materiales y empezó a hacer un mueble. Y el mueble que el carpintero hizo con los materiales fue tan lindo que lo vendieron a más de $10,000. Y después de todo esto, el carpintero, después de usar todos los materiales, se reunieron nuevamente. Pero en este momento el clavo le dijo al martillo: ¿sabes qué? No podríamos haberlo hecho sin ti. ¡Qué precisión, qué fuerza! Sin ti no podríamos haber construido este mueble. El serrucho también le dijo al clavo: ¿sabes qué? He visto que tu habilidad es única. Yo no podría hacer lo que tú haces. Y después de eso, ellos terminaron todos bien felices. ¿Sabes qué nos enseña esta historia? Que aún con nuestras fallas y defectos, el carpintero, que es Cristo Jesús, nos usa en unidad a pesar de todo para hacer algo lindo para su obra. Amén. A pesar de tus fallas, de tus defectos, de tus errores, Él dice: yo constituiré mi iglesia. ¿Quién fue la persona que Él decidió decirle: sobre ti yo edificaré mi iglesia? ¿Quién fue? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? ¿Qué apóstol fue? Pedro. ¿Él era alguien perfecto? No. Él fue alguien que también traicionó a Jesús. ¿Negó cuántas veces? 3 veces. Pero aún así Jesucristo le dijo: sobre ti yo constituiré mi iglesia. Hay personas que ellas solamente están enfocadas en el error del otro, en el error de su discipulador, en el error del líder, en el error de este y de aquel. Pero cuando estamos bajo la obra del carpintero, amén, cuando estamos bajo el poder del carpintero, Dios nos puede hacer cosas grandiosas. Amén. Dile a tu hermano: tu vida es una bendición. Tú tienes un potencial único que nadie va a poder suplir. Pero para eso tenemos que caminar ¿en qué cosa? En unidad. Amén. ¿Cuántos están acá, hermanos? ¿Cuántos van a caminar en unidad? Aleluya. Punto número 2. El discípulo no es independiente. Existen 2 pecados que un discípulo puede cometer: el pecado de presumir y el pecado de desobedecer. 2 pecados. Cuando tú presumes, tú haces algo que no se te fue mandado a hacer. Tú haces algo alejado de tu líder. Ese es un pecado. ¿Dónde está eso en la Biblia, pastor? Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿cuántos se acuerdan? Ellos no habían coordinado con su padre hacer algo, pero ellos decidieron, ¿qué cosa? Hacer el sacrificio. No, ¿sabes qué? Este líder ya está un poquito viejo. Ya pasó, ahora es nuestra hora. ¿Sabes qué? Ofrezcamos sin que él sepa. Hagamos las cosas independiente. Salgamos independiente. Vamos a este lugar de manera independiente. Nadie necesita saber. Mucho cuidado cuando tú eres independiente. Amén. Porque cuando tú estás en unidad, tú eres, ¿qué cosa? Guardado. Tú eres protegido.
Por eso, en todas las áreas y las mejores decisiones, las decisiones más importantes, es importante que tú puedas, ¿qué cosa? Consultar. Amén. ¿Están aquí o no, hermanos? ¿Ok? Hay personas que son humildes en todo. Llega para relacionarse con alguien, le entra el bichito. El bichito de, ¿no? Pasión de gavilanes. Le entró el bichito. El hermano era una bendición, humilde, pastor, estoy aquí. Ahí, ¿no? La señorita le dio una miradita y ese ya se vuelve Rambo. Pastor, acá usted no se meta. Acá yo no quiero meterme, solo quiero aconsejarte para que las decisiones que tú tomes puedan hacerte llegar a los lugares que tú quieres. Amén. Las decisiones que tú estás decidiendo, tomando hoy, ellas van a llegar al lugar que tú quieres ir. Dios, Él te protege. Pero el camino del enemigo siempre es, ¿qué cosa? Ser independiente. Dile a tu hermano, cuidado con la independencia. Y cuando digo, no es que tiene que ser dependiente, para cruzar la pista, no, necesito a alguien. No, estoy hablando de cosas importantes, ¿ok? En la multitud de consejos hay, ¿qué cosa? Sabiduría. Pero cuando tú decides hacer las cosas, moverte solo, entonces tú eres una presa fácil. Pero aquellos que son parte del cuerpo, ellos son, ¿qué cosa? Indevorables. Amén. Mira lo que dice Juan 5:19. Jesús mismo nos da el ejemplo. Él dice cómo era su relacionamiento con Dios, cómo Él hacía las cosas, cómo Él se movía, cómo Él hablaba. Mira lo que dice la palabra de Dios. Respondió entonces Jesús y dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer, ¿qué cosa? Nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él decidía caminar ¿en qué cosa? En unidad. ¿Cuántos van a caminar en unidad? Amén. Entonces, hay líderes, ellos infelizmente a veces se llenan de orgullo, ¿no? Acá la palabra que es ministrada el domingo es ministrada también en cada célula. Amén. Pero hay personas que a veces quieren hablar algo diferente. ¿Por qué? Porque el enemigo está queriendo, ¿qué cosa? Crear otros caminos, crear independencia, traer, ¿qué cosa? División. Nosotros caminamos siempre unidos. Punto número 3. El discípulo es imitador. ¿Ok? El discípulo, él imita al líder. 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo nos dice: sed, ¿qué cosa? Imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y acá viene algo muy importante. Acá lo que él está diciendo es: imítame a mí mientras yo imito a Cristo. Por eso tu vida es guardada. ¿Ok? Por eso es importante que tú siempre puedas conocer las escrituras y saber. ¿Por qué? Porque existen personas y líderes que ellos empiezan a inventar modas que no están en la palabra de Dios. ¿Ok? Que cierto tipo de ropa es la correcta, cierto tipo de, ¿no? de tal cosa, no, pantalón es prohibido, ese tipo de cosas. ¿Eso está en la palabra de Dios? Ser imitadores de mí mientras yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. ¿Y cómo puedo saber? Examinando la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos están en el CCE? Levanta tu mano y tú que estás en el CCE. Gloria a Dios. Tú estás estudiando la palabra de Dios y va a ser una gran bendición. Punto número 4. El discípulo sigue consejos. Me he saltado un poco, he hablado un poco sobre eso, pero Santiago 1:19, la palabra de Dios nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Acá está la clave del éxito de tu vida. Sea pronto para oír, repite, oír, y tardo para hablar. Mira a tu hermano y no digas nada. Pronto para oír y ¿qué cosa? Tardo para hablar. ¿Qué nos está diciendo acá? Tardo para irarse. ¿Qué está diciendo acá? En todo lugar que tú estés, si tú eres alguien humilde, tú siempre vas a buscar ¿qué cosa? Consejos. Pero hay la persona que en todo lugar él quiere dominar la situación. Él quiere prevalecer sobre todos. Él quiere siempre estar hablando. Cuando tú hablas, tú dejas de aprender muchas veces. Amén. Ahora, cuando alguien está confrontando aquello que tú sabes, ahí sí, tú puedes hablar, ¿no? Es importante. Pero cuando la persona está llena de sí, llena de justicia propia, ella siempre tiene su opinión. No, pasa muy bueno eso, muy bueno el evento, pero yo opino esto. Sí, ¿no? Acá la palabra está diciendo, tardo para hablar. Ahora, cuando quieres relacionarte con alguien, te voy a dar un consejo. A veces no tardes mucho.
Ahí a veces la señorita te está dando bola, ya te ha dado indirectas, falta que te dé una patadita ahí en el trasero. Entonces hay algunos, no, soy tarde para hablar, pastor. Soy tarde para hablar. Hubo una hermana hace tiempo atrás que ella me hizo una pregunta. Pastor, la mujer, ella puede pedir al hombre para relacionarse con él. Me hicieron esa pregunta. Y acá, no sé por qué estoy hablando de eso, ¿okay? Creo que es del Espíritu de Dios, ¿no? ¿Ven? ¿Respondo o no? Ya, ok. No, pero fue muy bien. ¿Quieren que responda o no? ¿Será que es correcto que una señorita le pida a un hombre para entrar en un relacionamiento? Mira, yo te digo que en la Biblia no dice si es correcto o no. Pero si un hombre no tiene actitud para pedirte y tú aún así, entonces es medio que tú lo vas a como querer, ¿qué cosa? Arrastrar, ¿no? Tú vas a hacer la cabeza. Entonces ya está un poco en contra de la palabra de Dios. Amén. Pero si a ti no te incomoda eso y tú dices, pastor, este es el varón, hombre de Dios, este acá es el Abraham de mi vida, gloria a Dios, no es pecado. Amén, hermanos. Pero yo te aconsejo que tú puedas echar tu ansiedad ¿en quién? En Dios. Amén. Él tiene cuidado de ti. Vamos para el punto número 5. Punto número 5. El discípulo rechaza la rebeldía, la deslealtad. Quien es discípulo, él rechaza la rebeldía. Tú sabías que en 1 Samuel, creo que es 15, dice: el pecado de rebeldía es igual al de hechicería. ¿Están aquí, hermanos, o no? Amén. Entonces, escribe la siguiente frase que va a ser algo muy importante para ti. La prueba de todo discípulo es la falla de su líder. ¿Ok? La prueba, el test, el examen que tú tendrás con Dios es cuando tu líder falla contigo. El líder comete un error. Hay muchas personas que, no, me decepciono. ¿Qué fue lo que hizo David cuando su líder falló con él? Él osó tocar en el ungido de Dios, que dice, no. ¿Ok? Entonces, recuerda que la autoridad soberana, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Ok? Deja de tener miedo. Las personas que Dios ha colocado en tu camino, sea tu jefe, sea un líder, un discipulador, ninguna persona podrá frustrar el propósito que Dios tiene para ti. Descansa. Amén, hermanos. ¿Están aquí o no? Entonces, la prueba de todo discípulo, ¿qué cosa es? Es la falla. La falla de su líder. Cuando Noé se embriagó, 2 de sus hijos, ¿qué cosa hicieron? Cubrieron su nudez. Pero hubo uno que decidió dejar expuesto. Ese fue, ¿qué cosa? Maldecido. Recuerda siempre que el discípulo, él rechaza la deslealtad y la rebeldía. Para que podamos caminar en unidad, nosotros tenemos que ser uno. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué es cuando una persona? Eso no estoy diciendo que tú no tienes que tratar, ¿ok? Si tú ves algo en tu hermano, tú tienes que, vamos a pasar acá, no, tranquilo. No, Jesucristo, él trataba, pero él trataba como abiertamente. Él iba directo a la persona o él generaba rumores y chismosería. Él iba, ¿qué cosa? Directo. Amén, hermanos. Pero muchos, ¿qué cosa hacen? Empiezan ahí un rumor, ¿no? Ahí se crean rumores. Sí, ¿viste que ahora el pastor Felipe, yo creo que él ha sido levantado solo porque es hijo de pastor? Solo porque es hijo de pastor. Hay rumores que se generan. Tú vas a decidir si tú vas a creer en ellos o no. ¿Has visto? No, ahora no hay eso acá, esto aquí, esto aquí. Mucho cuidado, porque el enemigo, él quiere minar la unidad. Amén, hermanos. ¿Ok? ¿Están aquí o no? Y cuando nosotros estamos en el Espíritu, la palabra de Dios dice: manifiestas son los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Condenación? ¿Acusación? ¿Chismes? No, ¿qué cosa es? Amor, benignidad. El amor todo lo, ¿qué cosa? Todo lo soporta, todo lo sufre, ¿sí o no? Pero hay algunos que creen en el amor, todo lo bota. ¡Pah! Sale acá. Te amo, mi hermano, ¿sabes? No, el amor, ¿qué cosa? Tú sin amor, tú nada eres. Amén.